Hasta acá más o menos se entiende cómo es el combo de cosas que hay que ponerle al paciente. Después cuando llega el momento tenemos que ponerle 58.000 drogas, todas en diferentes bombas, se mezclan nunca, porque no sabemos qué tan visible es la mezcla. Antiguamente lo hacían, en algunos lugares mezclaban la dopamina con la dobutamina, hacían un cóctel de eso y se lo ponían al paciente. Imagínense, no sabíamos si iba para arriba, para abajo, no vuelta al parque. Cada bomba tiene que estar rotulada, inclusive con la concentración. El famoso 1 igual tanto. 1 mililitro es igual a tantas gamas de, o tantos miligramos de la droga que está infundiendo, porque así el que va a modificar la bomba sabe que está cambiando. Es buena práctica. En realidad es de buena práctica que solo enfermería modifique los bloqueos. Nadie más toque las bombas de infusión. Porque cuando las tocan hacen lío. Pero a veces esto no es posible si tengo 3 pacientes de terapia y uno empezó a hipotensarse y alguien tiene que ir a corregirle las drogas. Entonces, damos por hecho que tiene que estar bien claro qué es lo que está infundiendo ahí, ¿no? Les decía, la dobutamina, si bien es una droga viejita, tiene sus limitaciones, que es, si el paciente está hipotenso, lo hipotensa aún más, porque inhibe la respuesta alfa-adrenérgica, ¿sí? El paciente solo no va a subir la presión. No se usa para bajar la presión, sí se usa para mejorar la contractilidad del corazón cuando hay una poscarga aumentada. ¿Se acuerdan? Precarga, contractilidad, poscarga. Ahora estamos frente a los sinodilatadores, aquellas drogas que aumentan la capacidad del corazón de cumplir su función de bomba, ante situaciones en las cuales la resistencia vascular sistémica está aumentada, es decir, la poscarga está aumentada. Aumenta, por supuesto, la contractilidad, pero hay que tener mucho cuidado con los pacientes hipovolémicos. ¿Reales o relativos? Hay pacientes que tienen lo que llamamos la hipovolemia relativa, y es decir que el paciente tiene un balance positivo, pero el líquido está afuera, está en el intersticio. Entonces tiene una hipovolemia, porque en el circuito vascular esa sangre no está, está en el edema, ese líquido está en el edema. No está, ese volumen no está en el intravascular, ¿se entiende? En un tercer espacio, el paciente tiene una hipovolemia, porque en realidad el circuito vascular está desflusionado de líquido. ¿Sí? Es decir, que eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Lo mismo, ahí tienen la dosificación, que es como un apuntecito. Y ahora vamos a entrar en las drogas que tienen efecto beta y efecto alfa. ¿Sí? La primera que vamos a ver es la noradrenalina, que es la droga de elección en cualquier paciente hipotenso de la causa que sea en terapia intensiva. El paciente se les hipotensó porque tiene un shock hipovolémico, se les hipotensó porque tiene un shock séptico, se hipotensó, en realidad es la droga de elección. ¿Sí? Es una amina endógena, ¿sí? Que al igual que la aldosterona es secretada por la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un ratito de que era una catecolamina? Es una catecolamina, produce vasoconstricción y es secretada por la médula suprarrenal. Cuando tiene efecto alfa, es vasoconstrictor. ¿Sí? ¿Qué hace como vasoconstrictora? Aumenta la presión arterial, porque disminuye el diámetro de las arterias, ¿sí? Pero también disminuye la tasa de filtrado glomerular. Es decir, que al riñón le va a llegar menos sangre. Por ende, puede disminuir un poco la producción de orina. ¿Sí? Aumenta la presión arterial sistólica y sobre todo aumenta la presión arterial diastólica. ¿Sí? Aumenta la resistencia vascular periférica, porque es vasoconstrictora, aumenta la frecuencia cardíaca porque tiene un efecto mínimo, pero lo tiene, a más dosis sobre los receptores beta 1, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Ahora, como contraposición a esto, si le hace trabajar más el músculo, va a aumentar
el trabajo del corazón y el consumo de oxígeno. Era lo que yo les decía antes, si lo va a poner a hacer gimnasia al corazón, va a aumentar su consumo de oxígeno y ese corazón va a necesitar mayor perfusión de sangre. Y ahí tenemos un problema grave cuando tenemos altas dosis de noradrenalina, ¿sí? Ese corazón está consumiendo mucho oxígeno y puede infartarse a altas dosis, ¿sí? Así como, no sé si ustedes lo habrán llegado a ver en algún momento, espero no lo lleguen a ver nunca, pero los pacientes de shock séptico, por ejemplo, que requieren altas dosis de noradrenalina, la perfusión distal está tan comprometida que muchas veces se necrosa la punta de los dedos, de las manos o de los pies, porque no llega a perfundir. Está el grado de vasoconstricción que el paciente no perfunde la circulación distal. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que el paciente está menos perfundido? Primero porque van a sentir los miembros fríos. Vamos a suponer que ustedes los calentaron artificialmente, les va a costar que sense el saturómetro. Ahí se van a dar cuenta de que la perfusión distal está comprometida. ¿Esto quiere decir que le van a sacar la noradrenalina? No. Esto quiere decir que es una parte de los efectos no deseados de gotearle noradrenalina a un paciente para salvarle la vida. En el año 2005 sale un artículo en una revista que es la revista más importante de terapia intensiva, o una de las dos revistas más importantes de terapia intensiva que circulan en el mundo, que es Critical Care Medicine. Sale un trabajo que dice que forzar mucho la tensión arterial del paciente para llevarla a valores óptimos, ¿sí? Digamos, de 65 a 85 milímetros de mercurio, que 65 sería como el piso de una tensión arterial, entre 60 y 65 de tensión arterial media, sería el piso que este paciente debería tener para decir que los órganos están perfundidos, se asoció con un aumento del gasto cardíaco sin cambiar el consumo de oxígeno, la función renal o la producción de lactato. Es decir, que si bien sabemos, por un lado, que la noradrenalina aumenta el consumo de oxígeno, si nosotros nos manejamos en valores coherentes de tensión arterial con la menor dosis de noradrenalina posible, no vamos a tener un impacto tan severo sobre el consumo de oxígeno y la producción de lactato, recordándoles qué significa aumentar la producción de lactato. El lactato es el residuo del metabolismo anaerobio. ¿Se acuerdan? Ciclo de Krebs, cadena oxidativa. Si no se acuerdan, se lo aprenden para la próxima clase y me lo recitan de memoria. No, mentira. Lo que es feo que es tener que aprender el ciclo de Krebs. Más allá de eso, si se acuerdan, metabolismo aerobio, en presencia de oxígeno, no hay producción de sustancias de desecho de estas características. Metabolismo anaerobio, hay reducción, hay una atmósfera de reducción, hay menos ATP, y hay producción de detritus. Este detritus que nosotros podemos medir en relación con el metabolismo anaerobio es el lactato o ácido láctico, que trepa cuando el paciente tiene una hipoxemia severa, y que es un marcador de mortalidad en la sepsis, por ejemplo. O sea, como para que lo vayamos encadenando con los temas siguientes. Medir el lactato es de buena práctica y guía el tratamiento, y también el pronóstico. Profe, no entendí la relación de la noradrenalina con los signos que usted dijo que podíamos ir identificando en los pacientes, que se le pongan los miembros fríos o que el saturómetro no registre. Bien, la noradrenalina es un potente vasoconstrictor. Como es muy vasoconstrictor, imagínense que lo primero, digamos, si yo vasocontraigo la aorta, que es una arteria gigante, la achico un poquito, igual va a seguir perfundiendo sangre, por más que yo la achique un poquito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vasocontraigo los capilares distales? Que son finitos, finitos, finitos. Cierro la canilla. Entonces, la circulación distal, las yemas de los dedos, de las manos y los pies, no van a recibir ese flujo de sangre que reciben habitualmente. Va a estar de disminuido a nulo ese flujo de sangre. Estoy hablando de noradrenalina a altas dosis sostenidas en el tiempo, ¿sí? No estoy hablando de una reanimación de un paro, por ejemplo, sino de que el paciente tenga un goteo de noradrenalina a altas dosis durante un par de días. Ok, yo pensaba que Yo hablaba en un después, tema de un no, paro. no.
No, en un paro se usa adrenalina, las dosis que sean necesarias para tratar de salvar la vida del paciente que ya está muerto porque está en paro, o que está casi muerto, pero todavía tiene un corazón que responde, como puede ser en la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Tiene un corazón que hace esto, o hace, o en la sistolia que no hace nada de nada. En ese caso, le vamos a dar las dosis que le tengamos que dar y no va a producir esto. Esto se produce con tiempo y altas dosis de adrenalina o noradrenalina, porque son potentes vasoconstrictores, vasopresina lo mismo. Si yo encuentro una foto de algún paciente con estas características de la vida real, si tengo alguna en la compu, después se las paso por el WhatsApp, para que vean cómo se ven los miembros de los pacientes. Pero se han llegado a momificar los miembros superiores e inferiores de pacientes, hemos tenido que llegar a cortar dedos de pacientes por este tipo de tratamiento, ¿sí? Sobre todo asociado al shock séptico. A mí sí me pasa, profe, sí que es verdad lo que dice usted, que hay pacientes que no son norodependientes, ¿no? Pero tienen casi una semana con nora, y sí, los miembros superiores, inferiores, y así como dice usted, lo que son la yema de los dedos y eso, están como muy, muy fríos, y quizás el cuerpo está como tibio, pero las manos están muy frías, y cuesta mucho que el saturómetro marque el valor. Entonces lo que hacemos, bueno, darle un poquito de calor, pero igual no es lo mismo, No. porque dura nada, y sí, mira, ahora lo que usted habla, quizás, no digo el 100%, ¿no? Casi un 50% debe ser más que nada por la nora. Es que es muy probable que sea. Acá hay un doble problema. Por un lado está la caída de la perfusión relacionada con la fuga de agua capilar que se produce, por ejemplo, en el shock séptico, en la sepsis, y todo se vuelve tercer espacio, todo se vuelve edema. Entonces no hay volumen suficiente para llegar a la microcirculación. Cuando vemos sepsis vamos a hablar de la microcirculación un poquito más. Por otro lado, el uso de vasopresores hace que también esté comprometida la circulación distal. Entonces, lo primero que se van a dar cuenta, volviendo a lo que me preguntaba Joana, lo primero que se van a dar cuenta es que les cuesta que sense el saturómetro. Van a sentir los miembros fríos, lo calientan, como dijo la compañera recién, y se les vuelven a enfriar, porque el frío viene de dentro hacia afuera. Es por falta de perfusión que el miembro está frío, que los extremos de los dedos están fríos o azulados, ¿sí? Por eso hay pacientes en los que hemos tenido que tomarle la saturometría en la nariz, en las alas de la nariz, hay saturómetros que son autoadhesivos, que no son el brochecito, sino que se pueden colocar en la nariz, en la oreja, en la boca, para medir la saturación de manera más central, porque a nivel distal no tenemos circulación. Profe, ¿el valor no me va a variar? Ponele si lo tomo en la oreja o algo. No, porque lo que te va a decir el saturómetro siempre va a ser la cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno. Lo tomes donde la tomes, distal o central. La sangre pasa igual. El tema es que vos te das cuenta que no te la está controlando porque la curva es errática. Hay una cosa que no la vemos en el monitoreo porque si no tendríamos que estar viendo saturometría más tiempo y no nos dan los tiempos, pero que es el IP, el índice de pulsatilidad, que se los da el saturómetro en el monitor. Dice el valor de saturometría, el valor de frecuencia cardíaca por saturometría para que ustedes lo comparen con el electro, y hay un numerito al lado que dice IP chiquitito tanto. Ese IP es el índice de pulsatilidad, quiere decir hasta dónde el saturómetro está viendo el pulso del paciente, ¿sí? Entonces eso sí se modifica. Lo más importante que ustedes van a notar es que se les modifica la curva. Empieza a volverse más errática o más aplanadita, como más alejada, como si el paciente le hubieran puesto el saturómetro pero lo registrara de lejos, sería. Esa sería como la manera de leerlo. Por otro lado, no podemos evitar ponerle noradrenalina o adrenalina al paciente que lo necesita para sostener la presión arterial a los órganos vitales, porque yo al paciente, esto en terapia intensiva suena así de grosero, pero es así, un paciente sin una mano vive. Ahora un paciente con un infarto masivo porque no le llegó la sangre al corazón, o con un ACV isquémico porque no le llegó la sangre al cerebro, no va a vivir de la misma manera. Por eso es que se contrabalancea costo-beneficio. Obviamente a nadie le gusta tener un paciente que haya perdido un dedo o una falange
por noradrenalina o adrenalina, pero si con eso se salvó la vida de ese paciente en condiciones aceptables de supervivencia, sin secuelas neurológicas, y es costo-beneficio no es tan grave, no debería suceder. Hay después tratamientos que mejoran un poco la perfusión distal cuando se empieza a lesionar, como pueden ser las cremas con nitroglicerina, el uso de sulfato de magnesio local. Es decir, uno le pone otras cosas a los pacientes para intentar mejorarle la perfusión, pero la realidad es que esto es un problema que tiene que ver con la dosis que el paciente recibe y el tiempo en que recibe altas dosis. Por eso tratamos de darle siempre la menor dosis posible que maneje una tensión arterial aceptable. Este otro trabajo que compara la dopamina con la norepinefrina, noradrenalina y norepinefrina son sinónimos, como epinefrina y adrenalina son sinónimos, lo van a encontrar indistintamente en la bibliografía. Y este trabajo del New England del 2010 lo que hizo fue comparar el efecto de dopamina y noradrenalina en el tratamiento del shock. Y no hubo diferencias en la mortalidad cuando se dejó de usar dopamina y se introdujo el uso más masivo de la noradrenalina. Lo que sí hubo fue mucha diferencia en los episodios de arritmias. Dopamina demostró tener más efecto arritmógeno que noradrenalina. Así es como uno toma decisiones clínicas en la terapia intensiva, a partir de este tipo de información. Esta es la información valiosa. Cuando uno ya conoce cómo funciona cada droga, empieza a ver cuál nos da mejor utilidad en función de los estudios que se hicieron de eficacia, eficiencia, de riesgo, ¿sí? Que son todos estudios de diseños muy rigurosos. Muchos pacientes, hechos por gente que sabe mucho. Este es el SOP2, que fue el que yo les nombraba hace un rato. Está el SOP1 y el SOP2. Este es el SOP2. Ahora vamos a hablar de la adrenalina. ¿Sí? Esta es otra catecolamina endógena, también sintetizada por la médula adrenal. Si yo le pongo al paciente adrenalina a dosis bajita, voy a tener efecto inotrópico, o sea, voy a mejorar la fuerza de contracción del corazón sin elevar la presión arterial. A diferencia de Nora, que no tiene efecto sobre la frecuencia cardíaca, adrenalina sí lo tiene, y puedo utilizarla como inotrópico. Es decir, que un paciente puede tener colocado a dosis baja adrenalina y noradrenalina, si lo que quiero tener es efecto inotrópico y vasopresor. Y es alfa-adrenérgica a dosis más altas. Es decir, yo le pongo adrenalina a dosis más alta, el paciente va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, las dos cosas. Ahora, la adrenalina a dosis más alta aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción por el nódulo aurículo-ventricular. ¿Se acuerdan para qué funcionaba el nódulo aurículo-ventricular? ¿Se acuerdan que era esa pausa en la conducción que permitía que se terminara de vaciar la aurícula al ventrículo en esta especie de segunda fase de la sístole auricular? Venía la sístole auricular más rápida, que es porque está llena la cámara, se presiona, abre la válvula y sale la sangre al ventrículo, y hay una segunda fase de la sístole auricular, que es ese poquitito que queda, que ya no es tan fácil que salga, porque ya es poquito para ejercer presión, y porque además la cámara ventricular ya está llena. Esta segunda fase es un poco más lenta, el corazón tiene que hacer un poquito de fuerza, y es ese retardo de milisegundos que tiene la conducción en el nódulo AB. Cuando nosotros le ponemos dosis altas de adrenalina, hacemos que ese tiempito que se retarda en el nódulo AB no esté presente. Entonces, ¿qué hace? Acorta la sístole de esta aurícula y hace que se vacíe lo que se pueda en el tiempo que se pueda. ¿Sí? Esto no quiere decir que le va a quedar la sangre con rémora a la aurícula. Esto quiere decir que esta segunda fase va a ser más corta. El corazón en ese momento no se va a relajar tanto. ¿Sí? Y esto, en el tiempo, tiene impacto. En cada latido no, pero en el tiempo sí.
Por supuesto, todo esto que yo les digo de efectos, tómenlo con pinzas en el sentido en que contrabalanceamos la necesidad de un efecto beta y de un efecto alfa para que el paciente no se muera. Entonces, que le achique un poco esto, yo se los estoy explicando porque esta es el mecanismo por el cual trabaja adrenalina. Pero nadie dejaría de ponerle, porque también tengo que decirles esto desde ese lugar, nadie dejaría de ponerle un goteo de adrenalina a un paciente porque me aumenta la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. ¿Sí? No es que, no le ponemos, lo dejamos con 20 de presión arterial diastólica y 50 de sistólica, porque me cambia la conducción del nódulo AB. No. Yo les doy toda la data teórica. Ahora, después, en la vida cotidiana, en la práctica real, esto es despreciable, ¿sí? Sí puede provocar focos arritmígenos. A dosis altas, la adrenalina, y más en pacientes depresionados de volumen, o con un corazón ya previamente insuficiente, puede generar arritmias y arritmias letales. Como por ejemplo la aparición de extrasístoles seguidas. Lo que ustedes escucharán, el paciente está bigeminando. ¿Sí? La bigeminia, esto de hacer extrasístoles seguidas. O aumentar el tamaño del complejo del QRS, hacerlo más ancho también. Esto puede pasar. Si el paciente empieza a tener bigeminia con adrenalina, habrá que colocarle otra droga y bajarle la dosis de adrenalina. No sacársela, pero sí bajarla un poco cuando la otra droga empiece a hacer su efecto vasopresor. ¿Qué droga le ponemos cuando hemos pasado por adrenalina y no podemos bajarla y está en riesgo el paciente? Ahí le ponemos vasopresina. Ahí tenemos la droga de rescate, que es la vasopresina, que nos va a permitir bajar la dosis de adrenalina. Entonces me van a decir, ¿para qué le pongo un vasopresor para bajar otro vasopresor? Porque la vía de trabajo es diferente. Recuerden que la vasopresina no tiene efecto beta, no tiene efecto inotrópico, solo tiene efecto vasopresor. Entonces le voy a bajar la adrenalina para que no tenga efecto beta, para que disminuya su efecto alfa, y le voy a poner otro alfa adrenérgico para que realmente me mantenga el tono de la arteria. Yo les voy a preguntar en un examen, bueno, ¿y entonces qué le pongo? ¿Y por qué? ¿Y a qué dosis? Esto yo se los estoy explicando para que entiendan el mecanismo de cada droga. Cuando ustedes entiendan ahora, en esta primera fase de su formación teórica, el mecanismo de cada droga, cuando podamos por fin ir a la práctica de críticos, ahí lo vamos a volver a repasar, de alguna manera vamos a encontrarnos, aunque sea en la virtualidad, o van a volver a repasar las clases y me van a escribir, Vero, ¿me explicás de vuelta esto que voy a ir a la práctica? Y lo vamos a volver a ver. Relax. No vamos a disociar la teoría de la práctica. ¿Puedo volver a decir, profe? ¿Qué cosa? ¿Por qué le pasaría la vasopresina para disminuir la adrenalina? Porque la vasopresina, que ya la vamos a ver también después, tiene efecto alfa, no tiene efecto beta. No puede generar arritmias porque no tiene efecto sobre la conducción cardíaca. Solamente me achica las arterias. No es una catecolamina la vasopresina. Es hormona antidiurética. Solo tiene efecto vasoconstrictor. Es el más potente vasoconstrictor que tenemos hasta la fecha para ponerle al paciente. Pero no me modifica la frecuencia cardíaca. O sea que si el paciente empieza a tener arritmias, voy a tener que bajarle la adrenalina, porque un corazón arrítmico es un corazón insuficiente. Los trastornos en el ritmo impactan en la contracción. Entonces vamos a generar un cóctel de drogas. No va a ser un cóctel porque no va todo metido dentro del mismo sachet, pero vamos a ponerle diferentes drogas que vayan actuando sobre diferentes lugares. De manera tal que en el combo tengamos mejor efecto vasoconstrictor y menor efecto arritmógeno. O menos taquicardia, inclusive. De no ser una arritmia irregular. La taquicardia es una arritmia en sí misma, aunque el pulso sea regular. ¿Qué pasa a nivel del resto de los órganos? Y obviamente le roba flujo al resto de los órganos para dárselo a los órganos centrales, corazón, cerebro.
Entonces tengo la posibilidad de que a dosis altas me aumente el lactato, me aumente el metabolismo anaerobio. Si tengo poquito flujo de sangre, me llega poquito oxígeno. Si me llega poquito oxígeno, voy a tener aumentado el lactato, o el riesgo de que aumente el lactato. A diferencia de la noradrenalina, lo que hace la adrenalina es mejora la dilatación de las arterias coronarias, por lo tanto, mejora el flujo de sangre al corazón. ¿Sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Ustedes en general, cuanto más grave esté el paciente, se van a dar cuenta porque mayor requerimiento de combinar vasopresores e inotrópicos va a tener el paciente. Si el paciente está de salida de su patología, va a tener por ahí noradrenalina o adrenalina dosis muy bajita como única droga, destetándose de los vasopresores. Si ustedes llegan a la guardia de terapia y se encuentran con que el paciente tiene 3 vasopresores, ya está como más riesgosa la cosa. El pronóstico ya es más ominoso, por decirlo de una manera elegante. Aquí tienen también un estudio de comparación que salió en la otra revista que es muy valiosa desde el punto de vista científico, que es Intensive Care Medicine. La otra es Critical Care, este es Intensive Care. ¿Sí? Este artículo salió también hace una pila de años, pero es muy bueno, que compara la adrenalina con la noradrenalina. Antes habíamos comparado la noradrenalina con la dopa. Ahora comparan en otro estudio qué pasa con el efecto vasopresor de adrenalina y noradrenalina. Y el efecto vasopresor, o sea, el tiempo que demoró el paciente en llegar a tener una tensión arterial media de 70, o sea, estar por encima de ese 65, 60 que tenemos de piso ahora, fue el mismo. Es decir, que el efecto vasopresor es equivalente, ¿sí? No hubo cambios en la mortalidad entre 28 y 90 días, por lo tanto podemos decir que como vasopresor es tan bueno usar una como otra. A ver, hay que ver en cada paciente, individualizar qué otras cosas están pasando con el paciente en función de por qué llegó a estar hipotenso. Pero en la realidad de los pacientes, si tomamos estos dos indicadores duros, que son el tiempo que demora en llegar a normalizar la tensión arterial y la mortalidad, no hay diferencia entre colocar una droga u otra. ¿Qué es la fenilefrina? Que en la Argentina no vi nunca. ¿Sí? Es una droga que solamente tiene efecto beta. ¿Sí? Perdón, solamente tiene efecto alfa, como la vasopresina. Por eso estaba en la lista que yo les di al principio. ¿Sí? En general, la fenilefrina la usan a veces en, lo poca que hay en las instituciones está en quirófano, y tiene que ver a veces con la vasoplejía que se produce por anestésicos. Bueno, los shock vasculares que se producen por anestesia. Yo en mi vida de intensivista vi muy poco shock vasopléjico. ¿Sí? El shock vasopléjico, cuando veamos tipos de shock van a ver, es como lo que llamamos el shock neurogénico, que se puede producir por una sección medular o porque no haya tono en las arterias de ninguna clase y el paciente, por más que tenga mucho volumen circulante, se va a morir igual, porque no tiene tono vascular. Por supuesto que no va a estar indicado esto en los casos en los cuales se produzca un shock por sepsis, por ejemplo, o porque produce mucho consumo miocárdico. Esto está indicado específicamente en situaciones de vasoplejía severa, en shock medular, ¿sí? No para otros shock. Para otros shock, adrenalina o noradrenalina. Y ahora vamos a ver la última por hoy, para que no les quede la cabeza así, tampoco a ustedes, que es la vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética. Hagamos un recorrido corto hacia qué pasa con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se almacena en la hipófisis, ¿sí? Los sensores que necesita la hormona antidiurética para saber si se libera el torrente sanguíneo o no son los osmoreceptores que están en las arterias carotídeas y que sensan la osmolaridad de la sangre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de medio interno, regulación de líquidos y electrolitos? Decimos que
La osmolaridad es el número de partículas por litro de solución. Cuando hay pérdida de plasma, sea porque se extravasó, sea porque el paciente se deshidrató, la osmolaridad de la sangre aumenta porque hay más pelotitas por litro de solución. Entonces la persona lo que hace es liberar hormona antidiurética, se retiene líquido, se orina menos y se restituye el volumen de diluyente. Este sería el mecanismo de liberación, sensado, liberación y luego dejar de liberar hormona antidiurética cuando se regularizó el volumen circulante. ¿Cómo sabe uno que se regularizó el volumen circulante? Los osmorreceptores dicen hay número de pelotitas en relación con el líquido suficiente y adecuado. Eso es en una situación hipotética. Todos nosotros estamos todo el tiempo sensando esto y casi nunca vamos a usar hormona antidiurética. Nuestra, propia. Porque casi nunca nos va a subir tanto la osmolaridad de la sangre como para que tengamos la necesidad de utilizar la hormona antidiurética, salvo que tengamos una deshidratación profunda. ¿Sí? Paciente muy deshidratado llega a la guardia, esto lo habrán visto en todas las materias, llega muy deshidratado, pasa mucho con los chicos en verano, no está haciendo pis hace 12 horas que no le cambió el pañal, y el chico está hecho una pasa de uva. Bueno, ¿cómo va a hacer lo que no hay? Y ahí se juega la hormona antidiurética, como compensadora. Para esto tiene dos tipos de receptores, los B1 y los B2. Como tenemos los beta 1 y los beta 2 con B larga, estos son los B1 por vasopresina, con B corta, B1 y B2. ¿Sí? Entonces, uno va a provocar vasoconstricción extrema, B1. Y B2 va a bajar la producción de orina y va a hacer que se reabsorba agua en los riñones. Uno va a actuar sobre la pared de los vasos y la otra va a actuar sobre el riñón. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona, solo que por otra vía. Va a achicar el continente por vasoconstricción y va a aumentar el contenido por antidiuresis. Para restaurar, ¿qué cosa? El volumen circulante y la presión arterial. No la presión arterial, primero el volumen circulante y después la presión arterial. ¿Qué hacemos cuando le ponemos vasopresina a un paciente? Le provocamos un tremendo efecto vasoconstrictor. Y además de eso, lo hacemos al paciente más sensible a los otros... Sí. No escuché la pregunta. ¿Querés repetírmela? No, que no se escuchó bien. Ah, lo que les decía. Si yo le pongo a un paciente vasopresina, achico las arterias, porque es re vasoconstrictor. Así, re vasoconstrictora. Se los digo así para que quede bien claro. Y por otro lado, es antidiurética, por ende, el paciente va a dejar de emitir orina y va a aumentar el continente y el contenido. ¿Se entiende? La relación ahora es, achiqué la manguera y además tengo más agua, por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Por ese mecanismo es que aumenta la presión arterial, porque produce mucha vasoconstricción. Si ustedes estuvieran viendo la curva de un monitor de tensión arterial de un paciente que tiene puestos vasopresina y adrenalina, por ejemplo, verían que tiene unos valores de tensión arterial sistólica muy picuditos y después tiene una diastólica bastante alejada. Esto quiere decir que la arteria está muy contraída. ¿Sí? Además de que es vasoconstrictor, ayuda a otros vasoconstrictores a que cumplan con su trabajo. Es decir, hace al cuerpo más capaz de responder a las catecolaminas endógenas. ¿Sí? Si bien no es una catecolamina, hace que el cuerpo haga más respuesta a la adrenalina o noradrenalina que le estamos poniendo. ¿Sí? Disminuye la producción de óxido nítrico a nivel celular. El óxido nítrico es vasodilatador, entonces, como disminuye la cantidad de óxido nítrico, también la arteria tiende a tener menos componente vasodilatador. Fíjense lo que yo les puse. A velocidades altas, mayor riesgo de isquemia. ¿De isquemia qué? De órganos y cardíaca. Es vasoconstrictor, y vasocontrae también las coronarias, y vasocontrae las carótidas, y el paciente puede hacer isquemia cerebral también.
¿sí? Entonces, son drogas que hay que manejarlas con mucho cuidado. Fíjense las dosis. 0,02 a 0,04 unidades internacionales por minuto. O sea, una ampollita trae 20 unidades internacionales y se diluye para pasarla, y se pasa en goteos muy bajos. Es muy exquisito el goteo de estas drogas, justamente porque tiene mucho efecto alfa, mucho efecto vasoconstrictor. Ustedes se la ponen y el paciente rápidamente sube la presión arterial, ¿sí? ¿Qué se estudió, que salió publicado en el New England esto, entre vasopresina y noradrenalina? Vieron que hasta ahora veníamos viendo dopa versus nora, nora versus, esto parece las películas de los chicos, Godzilla versus King Kong, Terminator versus Predator, y ahora vamos con vasopresina versus noradrenalina. Esta es la Ahora voy última. a ir a la guardia a intentar llevar todo esto a la práctica. Despacio, despacio. Hoy salgo loca, profe. Sí. No, y además de todo de todo esto que pasa, porque me pasa a veces esto off the record, muchos colegas a veces me cuestionan o me preguntan, me dicen, pero yo he visto hacer cada cosa. Y sí, porque no todos los profesionales leen todo el tiempo. Va a depender del grado de formación de la gente con la que trabajen y tome decisiones también ahora. Fíjense que todos estos artículos que yo les vengo citando tienen promedio todos más de 15 años, o sea que hace 10 años mínimo que sabemos lo que tenemos que hacer. El primer trabajo de Sobreviviendo a la Sepsis, yo lo conté en un congreso en el año 2008. El primero de todos en el 2002. Estamos en el 2021 y el año pasado salió actualización de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer. El tema es que hay que sentarse y leer. Ustedes, cuanto más residentes tengan en la terapia, más suerte tienen con esto.